En este capítulo vamos a hablar de la energía, los tipos, las fuentes y las caras de la energía. En la primera de las tres partes comentaremos los tipos de energía, su definición, la ley de la conservación de la energía, la transformación de la misma, las formas existentes que hay y la unidad de energía cuál es. La energía es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. El principio fundamental de la ley de la conservación de la energía fue descrito por Antoine Lavoisier, un químico francés, y dijo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica en un calefactor. Por consiguiente, podemos asegurar que la energía se encuentra en constante transformación, pasando de unas formas a otras. Vamos a ver un ejemplo. En un volcán, la energía interna de las rocas fundidas puede transformarse en energía térmica, produciendo gran cantidad de calor, y las piedras lanzadas al aire y la lava en movimiento poseen energía mecánica. Además, se produce la combustión de muchos materiales liberando energía química, etcétera, etcétera. Vemos como una energía se transforma en otras diferentes. En este cuadro podemos apreciar 6 formas de energía. Por ejemplo, la mecánica, que es la que posee un cuerpo a causa de su posición o su velocidad, y se divide en potencial, que puede deberse a la altura a la que se encuentra un cuerpo, la potencial gravitatoria, o a la acumulada en un medio elástico como un muelle o una pértiga, la potencial elástica, o la cinética, que se debe a la velocidad del cuerpo. También tenemos la térmica, que se debe a la energía cinética de las partículas, los átomos y las moléculas que forman su cuerpo, y está relacionada con la temperatura de los cuerpos y su masa. Se transfiere de los cuerpos con más temperatura a los de menos, y a esta transferencia de energía se le llama calor. La luminosa es la que los cuerpos que están a mucha temperatura emiten luz y esta se transmite por el vacío, el aire u otros cuerpos transparentes. Y la luz transporta energía denominada luminosa o radiante, y gracias a ella se hace la fotosíntesis. La química, que es una energía potencial localizada en los enlaces entre los átomos o moléculas de las sustancias, y se manifiesta en las reacciones, por ejemplo las combustiones. Está presente en alimentos, combustibles fósiles y muchos compuestos químicos. La eléctrica, que es una energía potencial de las cargas eléctricas, y hay que decir que en la naturaleza se encuentra acumulada en las nubes cargadas de electricidad estática, y en nuestra vida está por todas partes. Y por último la nuclear, que es la liberada en las reacciones nucleares. Los núcleos de los átomos concentran una gran cantidad de energía y por eso tienen mucha energía, esta forma diferente. Y hay dos tipos, la fisión, en la que se rompen los núcleos, por ejemplo las centrales nucleares, o la fusión, en la que se juntan los núcleos, por ejemplo el Sol. Hay que destacar que la energía es una propiedad de la materia que puede producir diferentes cambios en esta, y puede transformarse y posee capacidad de producir un trabajo. Por eso su unidad internacional es la del trabajo, el julio, representado por una J. Un julio sería igual a un newton por un metro, por tanto un julio equivale a un newton por un metro. También se usa la caloría y el kilovatio hora. En la segunda parte del capítulo hablaremos de las fuentes de energía, los tipos que hay, las renovables y no renovables, cómo se usa la energía en el mundo y en España, qué es lo que debemos hacer, y hablaremos específicamente del Sol, que es el origen de las energías de nuestro planeta. Podemos distinguir dos grandes tipos de energía, las renovables, que son aquellas que tras ser utilizadas se pueden regenerar de manera natural o artificial, y las no renovables, que son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Los tipos de energía renovables serían el sol con la energía solar, el viento con la eólica, el agua con la mareomotriz o la hidráulica y la biomasa con los restos de los vegetales. Por el contrario, los tipos de energías no renovables serían el carbón,
que genera electricidad y es muy contaminante y fue la primera en usarse a nivel industrial. El petróleo, que vale para fabricar plásticos, gasolinas, etc., y también es muy contaminante. El gas, que se utiliza sobre todo en calefacción y centrales eléctricas y es menos contaminante que el petróleo y que el carbón. Y el uranio, que se utiliza en las centrales nucleares. En este gráfico podremos ver cómo se utiliza la energía en el mundo. Casi toda la energía, la mayor parte, es petróleo con un 37%, el carbón un 25%, el gas un 23%, la nuclear un 6%, y ya tenemos aquí las renovables, que serían por ejemplo la biomasa con un 4%, la hidroeléctrica con un 3%, la solar con menos de un 1%, concretamente un 0,5%, la eólica también con un 0,5% y el resto un 1%. Por tanto, podemos ver cómo la gran mayoría de la energía que se utiliza en el mundo no es renovable. Por eso podemos asegurar que el 91% de la energía usada en nuestro planeta no es de carácter renovable. Si este mismo gráfico lo comparamos con España, vemos como todavía somos más dependientes del petróleo con un 43%, lo que pasa que el carbón solo lo utilizamos un 10%, el gas un 20% y aquí la energía nuclear sí que tiene más importancia, un 12% en concreto. Y luego ya vienen las renovables, que serían la biomasa con un 4%, la hidroeléctrica con un 3%, la solar con un 3% o la eólica con un 4% y ya el resto con un 1%. Vemos como aquí en España las energías renovables son un poquito más importantes y son más predominantes que en el resto del mundo. Aún así, podemos decir que el 85% de la energía usada en España no es renovable, frente al 91% usada en el resto del mundo. Y frente a esto, pues, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues tres cosas principales. La primera es reducir y racionalizar el consumo energético. En segundo lugar, modificar las leyes para endurecer el consumo de energías no renovables. Y en tercer lugar, destinar presupuestos para investigar y desarrollar las energías renovables. Casi todas las energías que hay en nuestro planeta provienen del Sol, excepto la nuclear, que proviene del uranio, y la geotérmica, que proviene del interior de la Tierra. En este sencillo esquema lo vamos a ver. En el pasado, la biomasa la transformó el Sol en carbón, gas y petróleo. Y en el presente utilizamos la energía luminosa mediante la fotosíntesis, por ejemplo la biomasa, directamente de la electricidad, la fotovoltaica, o utilizamos la energía de luminosa en térmica mediante los paneles térmicos y centrales solares de una forma directa, o indirectamente mediante la utilización de la energía hidráulica y la eólica. Y en último lugar comentaremos las caras de la energía, los aspectos positivos y negativos de la misma, así como sus efectos secundarios. Todo tipo de energía, ya sea renovable o no renovable, tiene tanto aspectos positivos como negativos. Positivos porque siempre van en nuestro beneficio, en nuestra comodidad, y negativos porque repercuten en mayor o menor medida en el medio ambiente. Los positivos serían, por ejemplo, que nos proporcionan calefacción, agua caliente o electricidad. Y los negativos porque generan impactos ambientales negativos. Por ejemplo, los combustibles fósiles emiten gases contaminantes que influyen en el cambio climático. La energía nuclear emite residuos muy contaminantes que duran miles de años en la Tierra. La hidráulica altera la dinámica de los ríos, o la eólica genera un impacto negativo en el paisaje y provoca la muerte de aves. Por consiguiente, podemos decir que la energía también causa desastres naturales. Y estos efectos secundarios de la energía pueden ser causados por la externa o la interna. Dos ejemplos claros de la externa serían los huracanes y las inundaciones. Y
Otros ejemplos claros de la energía interna serían los terremotos y tsunamis o los volcanes. Recordemos que el núcleo del interior de la Tierra está a 6000 grados centígrados, que es la temperatura del Sol. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.